Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con una noticia, aunque la noticia de hoy pues no tiene demasiada fuerza, pero bueno, vamos a comentarlo para que la gente pues tenga un poco también de idea de qué cantidad de Bitcoin es importante o no es importante, pero no es una noticia de mercado, no había noticias interesantes y no siempre las hay. Bien, vamos a analizar también primero un poco cómo ha sido el día, una pincelada, luego ya haremos el análisis más concreto. De momento estamos en 50.125 en el gráfico este de Binance. No hemos superado todavía al cierre, porque todavía no ha cerrado, evidentemente queda más de una hora y media para el cierre. No hemos cerrado, pero si la vela cierra en estos niveles no rompería la resistencia. La resistencia está en las dos velas que tenemos el día 3 y el día 4, en estos cuerpos de estas velas. Entonces debería cerrar un poquito por encima, donde ha estado hoy por el día para romper ese nivel, ¿no? De momento está por debajo, pero bueno, no me extrañaría que en la siguiente vela fuese cuando rompiese al alza y se fuese hacia arriba, porque parece que la semana va a empezar fuerte. Eso es lo que hemos tenido hoy, en el día del fin de semana. Bueno, vamos a pasar a comentar la noticia. También primero os digo lo que siempre os recuerdo, el que no tenga una cuenta en Binance tenéis un link de referidos para abriros cuenta con un 20% de descuento en comisiones, lo tenéis en la descripción. Y ahora sí, vamos a comentar la única noticia que he visto que se podía comentar un poco, ¿no? Nos dice aquí, ¿quieres ser rico? Hace un análisis, ¿no? El límite de suministro limitado de Bitcoin significa que solo necesitas 0,01 Bitcoin. Dice que de aquí a 10 años el suministro finito de Bitcoin estará casi agotado, porque con los siguientes halving pues ya llegaremos a prácticamente tener minado casi todo, porque se va a ir minando ya tan poquito cada vez que ya quedará muy poco por minar y prácticamente todo el Bitcoin estará en el mercado. Y nos dice que lo que significa que los titulares podrían necesitar solo 0,01 Bitcoin para volverse increíblemente ricos. Claro, esto depende luego de cómo se adopte el Bitcoin. Está suponiendo que va a haber una adopción masiva, ¿no? Pero hace unos cálculos y nos dice que contando el número de ricos que hay, ahora nos empieza a dar datos de... No voy a entrar en todo el detalle de la noticia, pero nos empieza a dar datos de las personas ricas que existen en el mundo, con más de 1 millón, luego nos dice también toda la gente que tiene más de 100.000 dólares, etcétera. Y haciendo cálculos, llegas a la conclusión de que en el futuro los ricos lucharán por 0,01 Bitcoin. Nos dice que, teniendo en cuenta el número de gente millonaria, suponiendo que la proporción de riqueza global del 43,4% que se muestra en el gráfico anterior se mantenga igual, los millonarios globales ascienden a 6,32 millones de monedas de la oferta conservadora de 14,57 millones que queda. Esta relación significa que hay 0,12 bitcoins por individuo. Solamente hay 0,12 bitcoins por individuos que representan el 43,4% de la riqueza. Los 590 millones de personas restantes, que actualmente valen 100.000 dólares, es decir, los que están justo en el siguiente nivel de la pirámide, digamos que el primer nivel de la pirámide es esto, los que tienen más de 1 millón de dólares, y esas personas podrían repartirse entre ellos 0,12 bitcoins para cada uno con el supply total. O sea, si todos los que tienen más de 1 millón quisiesen comprar Bitcoin, solamente podrían comprar 0,12 cada uno. No hay para más. De hecho, ya no hay para 0,12 para cada uno porque solamente con que cualquiera de nosotros tenga un Bitcoin ya no pueden comprar más de 0,12. 0,12 es teniendo en cuenta el supply total. Y con todos los que tiene, por ejemplo, MicroStrategy o Grayscale o algún fondo, los millonarios ya no pueden comprar 0,12. Esto está calculado para repartir todos los Bitcoin entre los que tienen más de 1 millón. Si hacen eso, se reparten 0,12 para cada uno y nadie más de debajo de la pirámide podría comprar nada de Bitcoin. Solo con que los millonarios comprasen 0,12 cada uno se acabaría el Bitcoin.
pero si incluimos a estos 590 millones que tienen más de 100.000, entre 100.000 y 1 millón, que es lo que está diciendo aquí abajo, ¿qué ocurre? Que solo podría comprar 0,01 Bitcoin cada uno. Por adulto, está excluyendo a los niños. O sea, si estás en esta parte de la pirámide y todo el que está por encima de los 100.000 dólares quiere comprar Bitcoin y se reparte a partes iguales, solo tocaría a 0,01 para cada uno. Y el resto, toda esta población, se quedaría sin nada. ¿Vale? Y esto es el 87,6% de la población se quedaría sin Bitcoin. Si se lo repartiesen entre el resto de la población, los que tienen más millones, que son esos pocos. Se quedarían sin Bitcoin el resto de la población. ¿Os podéis imaginar lo escaso que es el Bitcoin? Solamente con 0,01 Bitcoins estarías entre el 13% más rico del mundo en Bitcoin, evidentemente. Luego para eso tendría que ser el Bitcoin el activo líder. Entonces sí que serías realmente entre el 13% más rico. No tiene por qué serlo, pero ya iremos viendo lo que pasa de aquí a 10 años, ¿no? Es lo que están diciendo aquí. 10 años, no están diciendo ahora. Pero ya os digo, si todo el mundo quiere comprar, y hemos llegado a un extremo. Hemos llegado al extremo de que se reparten todos los Bitcoin entre todos los millonarios. Pero es que ni siquiera van a poderse repartir todos los Bitcoin, porque muchos Bitcoin ya están en manos de empresas que no los van a soltar. Y tampoco todos los millonarios van a querer comprar Bitcoin, evidentemente, pero solamente con que quieran meter una pequeña parte, pues ya, imaginaros, es que no hay. Por eso es tan fuerte lo que puede pasar con Bitcoin. Estamos viendo cómo constantemente se reduce el supply que hay en los exchanges. Hay muy poquito supply en los exchanges. Hay como 2 millones y pico nada más ahora mismo. Está en mínimos históricos. Sigue disminuyendo. Entonces, oír a personas decir que puede caer a ciertos niveles que son, vamos, totalmente fuera de lugar, pues no tiene ningún sentido cuando estás viendo la escasez enorme y por otra parte luego estás viendo que este mismo sábado la Reserva Federal imprime 1,9 billones. Otra vez. Cuando estamos viendo lo escaso que es Bitcoin. Pensar que algo así como el Bitcoin puede caer mucho no entra en ninguna cabeza racional. En ninguna. ¿Cómo va a caer algo que solamente podría comprar el 0,01, el 13% de la población mundial y el resto se quedaría sin nada? ¿Cómo va a caer algo tan escaso? No puede caer. Y ya os digo, estos cálculos están hechos teniendo en cuenta que se reparten todos. Si en realidad cogiésemos los que están libres, que son muy pocos, porque ya en poder de empresas y grandes entidades posiblemente haya pues igual más de 9 millones de Bitcoin, estaríamos hablando que igual entre los más ricos, no entre los dos de arriba de la pirámide, sino los que están aquí, el 1% en lugar de ser 0,12 como sale aquí en estos cálculos, igual solamente es 0,05 para los millonarios, ¿eh? Igual solo cada millonario podría comprar 0,05 Bitcoin si se repartiesen entre ellos equitativamente, que no va a ocurrir. Alguno se va a quedar sin Bitcoin o casi sin ninguno. Por lo tanto, es algo tan valioso como un cuadro de Picasso. Eso no tengáis duda. Entonces, perder cualquier Satoshi es importante. Hay que mantener los Satoshis como sea. Por eso perder la posición, como decimos muchas veces, es muy peligroso. En cualquier momento esto puede salir disparado y no lo volvemos a ver a estos precios. Ya hemos comentado que es muy probable que este mínimo que hemos marcado recientemente en los 43.000 sea un mínimo de no retorno. Todavía no está confirmado eso, no está confirmado. De momento el mínimo de no retorno sigue siendo los 28.800, pero está muy cerca de confirmar que este es el nuevo mínimo. No le queda mucho. Cuando sea, lo comentaremos. Cuando sea definitivamente el mínimo de no retorno, lo comentaremos. Bien, vamos a ir con el análisis, un poco más detallado.
Bueno, lo primero, hemos cogido este otro gráfico que lo tenemos ahí dibujado también de siempre, lo que pasa que es otro, no es el de Binance, es uno que tenemos de Bitstamp, que es el que más historia tiene, y en este tenemos dibujada la línea de tendencia y movimiento más a medio plazo que se ve más claro porque no tengo ahí los soportes, las resistencias ni nada, entonces ahí vemos mejor el movimiento. Vemos cómo está respetando esa línea de tendencia, los 2 días anteriores prácticamente cayó a esa línea y ahí es donde rebotó. Y ahora está amenazando con romper esa resistencia que hemos dicho antes, más o menos justo está a estos niveles, a los 50.270 o así, que son los cuerpos de la vela del día 3 y día 4. La línea de tendencia bajista que va desde los máximos y que pasa por estos picos de aquí está casi rota. Bueno, lo hemos visto a la mañana que estaba rota en el corto plazo, luego lo miraremos a ver si ahora sigue rota o se está apoyando en ella o cómo está haciendo. Y la sensación que da es que vamos a salir otra vez hacia la parte alta, esta línea de arriba, que ya pasa por los 72.000 más o menos, que podría ser incluso más, porque según vaya pasando el tiempo, esta línea va creciendo. Nosotros si nos vamos echando así hacia la derecha, pues cuanto más tarde en llegar a esta línea, más alto llegará. Pues por ejemplo, si se va hasta finales de marzo, imaginemos que para finales de marzo llega a la parte alta, pues serían 82.000. Yo creo que llegará antes y será menos, pero si tarda más, si va más despacio, si esto no se mueve mucho al alza, pues al final acabará yendo hacia la zona de 82.000 para finales de marzo. Después vendrá alguna corrección de nuevo, etcétera. Pero más o menos depende de cuándo llegue a esta línea, pues subirá más o subirá menos. Si es muy rápido, llegará antes y subirá menos y luego corregirá. Si es más lento, si le cuesta y no rompe el máximo anterior hasta el día 20 de marzo o día 19, pues le costará llegar hasta ese nivel, pues yo que sé, igual hasta el 24 o 25 de marzo, zona de 80.000. No sabemos todavía, pero poco a poco seguramente irá hacia esa parte alta del canal. Bien, eso en largo plazo. Vamos a comentar también el gráfico en el corto plazo y para eso tenemos estas líneas de soporte, resistencias y esas líneas de tendencia marcadas aquí, para mirar un poco más en el corto plazo. Y en el corto plazo vemos cómo después de haber roto esa línea verde, que era la resistencia, se ha apoyado en ella, la ha perdido en algún momento, como veis, y ahora está intentando recuperarla. En cuanto la recupere, se volverá a ir a los 50.888 y de ahí pues ya veremos a ver si es capaz de romperlo con la vela de mañana o no. Es muy importante la vela de mañana. Va a marcar mucho lo que haga el Bitcoin en los próximos días. Bien, empezamos con las altcoin. OneInch se ha ido un poco para atrás, vuelve a perder un poquito la buena pinta que tenía la mañana. Vamos a ver si no pierde los mínimos de estos últimos 3 días, no hay problema porque en cualquier momento puede volver a hacer una vela azul alcista que envuelva las anteriores. Siempre suele hacer amagos cuando se está intentando ir al alza cualquier movimiento de cualquier activo, suelen hacer amagos para sacar a los indecisos y al final acaban yendo a donde tienen que ir. AAVE vuelve a ir hacia los 8.377, aún no ha roto hoy, pero parece con intención de cerrar bastante en positivo y acercándose a esos niveles y puede ser que mañana sea un gran día para AAVE. Cardano sigue retrocediendo acercándose a la línea de tendencia muy cerquita de esos 2.184 más o menos, por ahí es donde pasa esa línea. Si respeta esa línea rebotará, si no la respeta corregirá más hacia la zona de 2.700-1.800. Algorand empieza también a subir aunque le está costando. Esta vela es positiva. Durante el día ha tenido sus más y sus menos, pero parece ser que el cierre, que es lo importante, lo va a hacer arriba, ¿no? Y da la impresión de que va a ir hacia los 2.382, incluso superar esa resistencia e ir después hacia los 2.600, incluso 2.700. Bien, vamos un poco más adelante. Bueno, AirSwap poco a poco va para arriba, le está costando,
tiene una resistencia clara en la zona de los 495, esta que estamos, bueno, un poquito más abajo, 492, y en el momento que salte esos 492 subirá hacia 572. Le está costando mucho, pero al final acabará haciendo una vela fuerte seguramente. Atom aguanta todavía sobre el soporte, los 3.744, rebota un poco en ese nivel, mientras no lo pierda no hay problema, y sigue con posibilidades de ir hacia la zona de 4.722, aunque le va a costar un poco porque ahora la línea azul va a ser resistencia. Solamente está aguantándose ahora en el soporte horizontal, pero la línea la tiene perdida, con lo cual aquí tenemos que establecer otra nueva línea de tendencia cuando veamos que rebota. Audio hoy está corrigiendo después de varios días de subidas muy fuertes, puede volver a ir hacia la zona de 2.300-2.400 en los siguientes días. Vamos a bajar un poco más para abajo. Continuamos con el análisis. Van aguanta de momento el soporte, rebota ahí. Bueno, puede salvar la situación. Ya hemos dicho que mientras no pierda los 25.047 todavía hay esperanza. En este caso parece que la vela de hoy es más optimista ya que la de los últimos días. Basic Attention Token también ha intentado recuperar los 1.388, aún queda una hora y media para el cierre de esta vela y si es capaz de ponerse por encima es posible los siguientes días rebotar hacia la zona de 1.700. De momento está bastante fuerte, se está comportando bien. Bajamos un poco más para abajo. Binance en positivo, aguanta también en el nivel de soporte, aunque la línea de tendencia esta ya la tiene perdida, la vamos a quitar porque ya... Bueno, no, la vamos a dejar porque puede servir como resistencia si el precio sube rápido, aunque si no sube muy rápido se nos va a ir tan arriba que ya sí que la vamos a tener que quitar, pero en principio la voy a dejar por si acaso. El soporte está en la zona de 45.630 más o menos, ahí está aguantando y parece que estos días quiere rebotar un poco. Vamos a ver qué más. Pues por ejemplo CHR sigue comportándose bien, ayer rebotaba en los 145 que decíamos que era el soporte y se va otra vez a por los máximos. Si lo rompe seguramente volverá a ir a por los 200, pero bueno, primero tiene que pasar esa resistencia que está en 179 más o menos. Chilit sigue comportándose bien, sigue pues, con bastante FOMO, no corrige mucho, apenas ha corregido, ya veis, un día de caída fuerte, al día siguiente estuvo cayendo un poco por la mañana, acabó cerrando en positivo y hoy vuelve a subir y si cierra en esa zona, el cuerpo de la vela está por encima de todos los anteriores y eso es muy positivo y seguramente dará lugar a subidas mañana, subidas adicionales. No sé dónde puede llegar, pero puede subir más. Compound retrocediendo y metiéndose por debajo de los 9.751. Si cierra ahí por debajo de ese nivel puede buscar apoyo en los 8.899 que tenemos marcado. Coti sigue alcista, había noticias fundamentales positivas sobre esta moneda y por eso está subiendo tanto. Se ha separado enormemente de la línea de tendencia que ya de por sí es muy acelerada, por lo tanto yo no iría detrás de los precios porque ya se está calentando demasiado. Hay demasiado FOMO ahora mismo. Puede que esté justificado, pero como no lo sabemos, no vamos a ir detrás de los precios. CTSI, otra que se está comportando bien. Estos días había bajado a buscar apoyo en la zona de soporte, esta zona de los 446. Justo a la mañana creo que estaba en esa zona y hablábamos de que parecía que estaba consolidando el soporte y ahora a la tarde lo tenemos con subidas. No solo lo que perdía a la mañana, sino que ya en positivo, con lo cual desde el precio de la mañana es posible que ya sea una subida del 12% en el día. Dash pues sigue en plan zombie coin, no termina de reaccionar, sigue bajando, sigue con posibilidades de apoyarse en esa línea verde que tenemos dibujada, aunque este gráfico ya está un poco desfasado todo el análisis que tengo puesto, y voy a ir quitando líneas porque hay algunas que ya no me sirven. Por ejemplo, estaba afuera, que era en su momento una línea que me pudo servir para algo, ahora ya no la necesito, perdón. Está fuera, esta tampoco la necesito. Y bueno, los soportes y resistencias los voy a dejar. Esta línea de abajo la voy a quitar de momento, no creo que vuelva a esos niveles, si no sería catastrófico. La que me sirve es esa. Y este nivel pues no sé si servirá de mucho. Bueno, lo voy a dejar por si acaso. Esos son los niveles que me van a servir de momento. Digibyte se ha estabilizado en esa zona de 109, no lo veo mala zona para intentar una compra con posibilidad de que rebote hacia 130.
Día también estancado en los 4.600, que es un precio interesante también para el medio plazo porque puede ir hacia la zona de 6.500. DOT estable, estos últimos días se ha parado ahí en esa zona de los 68.500. Puede seguir bajando un poquito más, pero se ha quedado un poco estancada. Elrond, un poco indecisa justo en esa línea de tendencia, un poco peligrosa porque si pierde esa línea puede caer bastante, pero también tiene posibilidades de subir hacia la zona de 3.500. Está en una zona muy complicada. ELF a puntito de saltar una resistencia que son los 590, está muy cerca. Parece que aquí hay ventas fuertes, pero en cuanto pase de ese nivel puede pegar un salto hacia la zona de 750 de manera bastante fuerte. ENJ vuelve a reactivarse con las subidas. La teníamos estos 2 últimos días corrigiendo un poco de la gran subida que había tenido y parece que vuelve a arrancar otra vez. No hay tregua y sigue con ese comportamiento positivo. EOS, otra que está bastante zombie, como DAS, no termina de reaccionar, está en los mínimos. Vamos a ver qué hace los próximos días. Ethereum vuelve a corregir, intenta al cierre salvar el soporte de los 0,03327. Más o menos si cierra aquí lo salvará. Eso puede ser positivo porque puede dar lugar a subidas hasta la zona de 0,035 como decíamos esta mañana y ayer, pero le está costando bastante. Fed corrige, aunque corrige menos que a la mañana. Lleva también una tendencia alcista muy prolongada ya y no me extrañaría que hubiese correcciones hacia la zona de 550, aunque el mercado está fuerte, ¿eh? Fijaros cómo está el Bitcoin ahora ya, 50.663 ahora mismo. Sigue estando fuerte el Bitcoin. GRT sigue dubitativa, no es que caiga mucho, pero ya lleva varios días con caídas pequeñas. Al final se acerca mucho a esa línea de tendencia y si la pierde podría haber caídas más fuertes. De momento no está muy agradable esta moneda. ICX, aunque está subiendo ahora mismo, tampoco tiene de momento pinta de escaparse al alza, más bien lo contrario, más bien de corregir todavía hacia la zona de 3.400. IOTA corrigiendo es otra que en la zona de 2.400 sería interesante o en 2.200. Todo lo que se acerque a la zona de 2.000 sería interesante para ir acumulando esta moneda porque en el medio plazo yo creo que va a ser de las que salga bastante bien este año. Cava subiendo bien, un 5%. A la mañana hablábamos de que estaba en esa zona de soporte más o menos, podía superar los 8.033 y decíamos que podía ir rápido hacia la zona de 9.000, 9.100. La vela de hoy es muy positiva, se sitúa en esa zona por encima claramente de la resistencia y la vela de mañana puede ser muy interesante. Vamos a ver qué pasa cuando cierre el mercado. Kyber Network corrigiendo, yendo un poco hacia la zona de soporte. Tenemos varios aquí, tenemos uno muy cerca que está en los 3.940 más o menos, que es donde ha tocado hoy mínimo, otro más pequeño en los 3.818 y luego ya yo creo que el más bajo y donde posiblemente sea donde rebote es los 3.650, que posiblemente se dirija hacia esa zona. Link, un 3% de caída que no levanta cabeza, es una moneda que ha sido de las líderes en todo el movimiento alcista anterior, hasta el año pasado, hasta agosto del año pasado, pero después se ha quedado bastante muerta, ha tenido tendencia bajista durante varios meses y no ha sido de las que mejor haya salido parada de este mínimo, ¿no? Rebotó fuerte desde aquí, pero luego se ha quedado muy muerta y está haciendo unos movimientos bastante erráticos, comparado con su comportamiento previo de hace años, ¿no? Que había sido muchísimo mejor. Litecoin tampoco termina de rebotar de esos mínimos. Creo que sí va a subir, creo que va a ir a esa zona de los 0,004068, pero le está costando salir. Bueno, LTO hace varios días que la veo que está subiendo. Vemos cómo ha roto la resistencia de los 848 y el movimiento está siendo hoy muy alcista, un 27% de subida. Mana también ha rebotado en la línea de tendencia hoy,
y ha tenido una subida importante, ahora solo es del 5%, pero por momentos ha llegado a estar subiendo más del 12%, y teniendo en cuenta que la parte mínima de la vela era una caída, pues desde el mínimo hasta el máximo posiblemente haya más de un 20%, o cercano al 20%. Matic parece que inicia una corrección un poco más fuerte, todavía puede seguir cayendo hacia la zona de los 350. Maker continúa con las caídas que tenía a la mañana, de momento pues no tiene muy buena pinta en esa zona, veremos a ver si es capaz de salir de ahí. Nano corrección, y sí que esta vela ya es un poco, nos dice algo más que lo que nos estaba diciendo el gráfico todos estos últimos días, que no nos decía gran cosa. Da la impresión de que quiere ir hacia la zona de los 817. Esa vela pues con el cuerpo si cierra ahí, cierra por debajo de todas las anteriores y nos está marcando un poquito de debilidad. Nier está en zona de compra, ya sé que está por debajo de la línea de tendencia, pero aún así es zona de soporte donde rebotó la otra vez y desde ahí puede rebotar hacia la zona de 1000. Está en 830 ahora mismo. Neo también está en zona de compra, pero ya sabemos que Neo todavía puede tardar unos días en reaccionar. Lo dijimos, es un doble suelo bastante claro. Es una vuelta a esa línea de doble suelo donde está consolidando y muchas veces suele tardar tiempo, bastante tiempo, y luego es cuando se produce el movimiento alcista. Después de mucho tiempo consolidando ese nivel, el valor empieza a moverse y cuando se empieza a mover coge tendencia y entonces es cuando sí que vienen las subidas importantes. Ocean subiendo un 7%, pero en algunos momentos ha estado subiendo de forma bestial por encima de los 3.200, ahora ya no sube tanto, pero ha sido una moneda que nos ha dado una gran oportunidad cuando estaba en 1860, lo decíamos en el canal que era una buena zona para entrar. OGN también llevamos comentándolo varios días. En esta zona de aquí, cuando estábamos viendo cómo los cuerpos cerraban cada vez más arriba, decíamos que iba a intentar romper los 951, se fue hacia la siguiente resistencia, que son los 1107, ahí se frenó, volvió a caer, consolidó los 951 y dijimos seguramente volverá a intentar los 1107 y hoy ha sido el día que lo ha intentado, los ha pasado y esto es muy positivo porque los siguientes días puede seguir subiendo y no me extrañaría verlo en 1600 o incluso en 1800. Omísego falló ayer en romper la resistencia de los 1035, hoy ha retrocedido, se está consolidando en esos 1000, pero creo que va a intentar romper otra vez esos 1035 con la vela de mañana. Tiene pinta de que mañana va a ser un buen día en general y estas monedas que se han quedado un poco así atrasadas como Omísego podría tener buen comportamiento. Ontology, caída, aunque está por encima de los 193, está un poco floja, le pasa como a Neo, y a ver si de esa zona de 193 empieza a salir hacia los 269. Tiene una resistencia intermedia en los 247, pero vamos, que podría salir hacia los 269 en el medio plazo. QLC retrocediendo ligeramente, las subidas que había tenido el viernes y el jueves habían sido muy fuertes y parece que está consolidando un poquito por encima del soporte y desde ahí volverá a atacar los 173. Qtum, que había tenido también varios días interesantes, pues ha vuelto a la zona de soportes, a la zona de 1229. Mientras aguante ahí es positivo. Si lo pierde, pues irá un poco más abajo a hacer suelo de nuevo. Riff ha perdido bastante estos últimos días, bastante de la fuerza que llevaba. Hasta este día, hasta el día 4 iba muy bien, parecía que iba a salir al alza, parecía que iba hacia la zona de los 95, se ha metido de nuevo por debajo de los 80, eso es malo, en teoría, no es muy bueno. Vamos a ver si aguanta en este nivel que está por encima de los soportes anteriores y desde ahí vuelve a recuperar los 80 porque necesita recuperar los 80 y superar los 86 para avanzar hacia los 95. Y la verdad es que la vela de hoy no ayuda mucho, la vela de hoy no es buena. La que sí que está empezando a subir es REN, que a la mañana estaba en una zona de compra excepcional y ahora está recuperando bastante. Puede ir hacia la zona de 2600, quizás se quede un poco antes en 2500, pero bueno, esa zona 2500-2600 es factible para REN. Me han preguntado también por RIF.
está intentando volver a superar los 597, ya lo superó una vez, no fue capaz de consolidar el soporte, volvió a perderlo, se fue hasta mínimos y parece que otra vez quiere recuperarlo. Si lo consigue recuperar y aguantar encima de los 597, pues podría dar lugar a subidas importantes, pero si no, pues la cosa no pintará bien. RLC continúa con el movimiento alcista después de haber roto ayer los 3.354. El objetivo son los 4.200 en el corto plazo. Rose, segundo día correctivo, se frenó en los 266, pero en el momento que rompa esos 266 la subida puede ser fuerte hacia la zona de 300. RSR, buena subida, rompía a la mañana los 129 y se acerca a esos 150 que estábamos hablando los días precedentes. RUN un 4% de corrección, se acerca a la línea de tendencia, ojo, si la pierde podría haber corrección importante, si no, pues seguramente rebotará hasta los máximos, pero la vela de hoy no es muy bonita y hay que ver cómo abre la siguiente porque podría ser una vela de ruptura de línea de tendencia. Sol en positivo, ha rebotado estos dos últimos días en la línea de tendencia, pero bueno, todavía está cerca y amenaza con poder perderla. Cuidado con esta moneda porque ha subido ya mucho y podría tener una corrección importante. Stratis, después de un día muy fuerte y haber estado subiendo también durante el día de hoy, finalmente se da la vuelta. Ya ha dado una buena oportunidad desde esa zona que hablábamos de entrada, que eran los 2.421, pues ha llegado a estar cotizando en 3.485 hoy, en la zona máxima, que es una rentabilidad muy alta. STX, corrigiendo estos días, intentó romper esos 2.739, en el futuro creo que lo va a conseguir, lo que no sé es cuánto tardará en volver a intentarlo y hasta dónde bajaremos, pero si cae a la zona de los 2.000 yo creo que sería una buena zona de entrada. Ya veo difícil que pierda esos 2.000, si llega a esos niveles ya será suficiente caída, pienso, a menos que el mercado empeore mucho, yo creo que ese nivel ya será aceptable. Teta aguantando por encima de de esa línea morada que es soporte. Vamos a ver si consigue aguantar ahí o la pierde. Si la pierde se irá a la parte baja, a esa zona de la línea verde, la otra línea de tendencia. Está más abajo, en la zona de 6.700 más o menos. Tomo Chain, que hablábamos estos días que estaba muy bien para comprar en esa zona de 3.700, pues ya veis que salto ha pegado. Nosotros hablábamos del 4.600, lo ha superado, lo ha fulminado totalmente y ha subido pues hasta 5.888, una subida espectacular hoy del 29%. UNFI, 1% de retroceso, no había tocado el soporte y había rebotado, quizás ahora vaya a tocar el soporte, el rebote ha sido demasiado precipitado posiblemente. La que está rompiendo los máximos es Uniswap, que sigue subiendo. Tras un movimiento un poco indeciso en esta zona, parece que se decantó por movimientos alcistas y continúa con esa subida. BET a la mañana decíamos que había llegado a zonas de resistencia, ha dejado mecha por arriba, no me fío yo mucho y creo que irá otra vez hacia la zona baja, hacia la zona de los 96-97. Wabi por momentos ha estado subiendo, ahora vuelve a bajar. Hablábamos de que puede caer a 420, en 420 sería zona de entrada de nuevo. OneChain también retrocede, no ha llegado hasta el objetivo que eran los 1992, se vuelve a meter en zona en teoría de compra. ¿Qué más? Stellar cayendo de nuevo. Esta es otra zombie coin que tampoco tiene muy buena pinta. Es SEM o NEM también en línea de tendencia, a puntito de romper esa línea de tendencia. Monero, pues es otra zombie coin que no termina de levantar cabeza. Ripple 3% abajo, esperando también al juicio, como ya sabéis. Tezos ha roto la resistencia por fin. Si cierra ahí es buena señal y es señal de que puede ir hacia la zona de los cerca de 900, quizás un poquito más. Ya era hora también de que tuviese un ligero rebote, aunque sea la zona de 728 era un soporte muy importante y perder ya ese nivel le dejaba bastante mal, ¿no? Entonces parece que quiere ir un poco hacia arriba.
Zcash también, otra del grupo Zombie Coin que no termina de reaccionar, tampoco nos gusta demasiado. Cílica cayendo, poco a poco se acerca a esos niveles que hemos comentado durante todos estos días de 220-215, en esos niveles esperemos que haga soporte. Y ZRX que no termina de reaccionar, está en zona de compra, pero no termina de subir. Bueno, también le ha pasado a REN estos días que llevaba mucho tiempo en esa zona y hoy parecía que ya despegaba, pues ahora le está pasando también a ZRX y van saltando por turnos, ya sabéis. Algunos días suben unas, otros suben otras. ZRX hoy no era su día, seguramente será otro día. Bien, Bitcoin en 50.550, en el corto plazo, como vemos, recupera esa línea de tendencia verde que tenemos dibujada, se va otra vez hacia los 50.888. Lo que haga la nueva vela que abre en 1 hora y 10 minutos, la nueva vela diaria, es muy importante, porque si rompe los máximos anteriores es posible que empiece a subir con velocidad hacia la zona de los 55.000. Si no lo rompe, pues tendremos mañana una jornada de nuevo estable. Posible zona de mínimos si el día es un poco flojo sería la zona de 49.400 más o menos, y la zona de máximos pues 50.888 si no es alcista la vela, ¿no? Si es alcista la vela, evidentemente romperá esos 50.888 y nos iremos hacia la zona de 53.000, 54.000. Yo, si tengo que apostar por algo, apuesto por vela alcista mañana. Los mercados estarán más estables después de la impresión de dinero que se ha aprobado el sábado en Estados Unidos. Así que yo de apostar por una cosa, apuesto por la subida hacia zona de 53.000 para mañana. Y nada más, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.